Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Estoy firmando el decreto a través del cual se declara el desastre de carácter nacional. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera. Que Dios bendiga a Colombia, firme por la patria. Y seguimos dándole cubrimiento a la emergencia nacional en Colombia. Y es que, para poner en contexto, Colombia amaneció el lunes 10 de agosto con el sismo más fuerte que ha registrado el país en la última década. A las 7:34 de la mañana, hora local, un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y a más de 100 kilómetros de profundidad, sacudió al país de extremo a extremo. Se sintió en Bogotá y Medellín, pero golpeó con especial fuerza y dureza a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y lo que se conoce como el eje cafetero. El gobierno nacional ha declarado 3 días de luto, también ha declarado situación de desastre nacional que permite activar fondos de rescate y reconstrucción. Tenemos lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496. La prioridad, César, oficial ha sido la búsqueda y rescate de personas atrapadas en los escombros. Miles de familias han resultado afectadas también. Con más de 11.000 familias damnificadas, se estima 20.000 personas impactadas directamente y graves daños en viviendas, hospitales, escuelas y redes de servicios públicos. El presidente Abelardo de la Espriella ha visitado las zonas más golpeadas en persona y ha delegado también a sus ministros para repartirse en estas zonas que se han considerado críticas. A esta hora hacemos contacto con Carlos Fernando Forero, conocido como Cafefo. Él está en Cali, precisamente es periodista de Radio Reloj. Lo hemos contactado para conocer un poco más cómo se trabaja en las tareas de búsqueda y atención en esta tragedia. ¿Cómo está Cali, Carlos Fernando? Hola, un abrazo, Ricardo Espinosa, saludo cordial para usted y para toda la gente. En Cali hay preocupación, se habla de 74 personas que con todos los requisitos de medicina legal se ha confirmado que han muerto, son personas ya reconocidas, me refiero a la identidad, y otras 21 personas que fallecieron pero no han sido identificadas las mismas. Estamos hablando de 95 personas fallecidas en Santiago de Cali. Sin embargo, por los 54 edificios colapsados, porque no todas las estructuras han sido removidos los escombros y demás, porque todavía hay muchos rescatistas en muchas de esas edificaciones, todavía puede haber 2 posibilidades. Una posibilidad, que sean rescatadas las personas que se cree que están ahí. Y la otra posibilidad, lamentablemente, tener que rescatar cadáveres, sacarlos para llevarlos a medicina legal y que se le pueda dar una cristiana sepultura. La ciudad de Cali ha sido acompañada por el gobierno nacional, amparada y ayudada. Aquí ha venido el presidente y ha dicho todo lo que se va a hacer, con un alcalde que estaba presto, pero que infortunadamente, por situaciones equívocas en el tema de cómo se polarizó el tema de la política, en 2 sectores de la capital del Valle del Cauca lo han apedreado, le han intentado golpear. Y la autoridad ha tenido que intervenir. Eso no podría ser. Es una persona que, indistintamente de cómo le haya ido durante este tiempo, estamos en una emergencia y él está haciendo todo lo humanamente posible por tratar de que esto vaya en cosas positivas. Muy bien. Bueno, señor Cafefo, ¿qué enseñanza les deja este suceso a los colombianos y cómo ha sido la respuesta del recién estrenado gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y obviamente cómo va el tema de las ayudas? Hola César, pues mira, le quería comentar que si algo hemos aprendido los caleños y la gente que vive en esta capital colombiana, en Santiago de Cali, es a manejar el tema de las posibles alertas antisísmicas, de que hay temblor, de que viene terremoto, y eso nos ha ayudado mucho un poco, aunque para algunos es estresante, pero para otros
el manejo, aunque estos días no han sido fáciles, la gente duerme, como se dice, con un ojo abierto y muy preocupada. Pues ayer pasaron varios hechos. El primero, que durante toda la mañana hubo 6 alertas de sismos. Tuvimos que salir fuera del edificio donde estábamos y ubicarnos en la parte de afuera, al aire libre prácticamente, esperando que nada pasara. Eh, Así nos la pasamos casi como en 3, 4 oportunidades que sentimos las alarmas. Y esta ya la cuento como experiencia personal. Cuando llegué a la casa, sobre las 2 de la tarde, pues cansado, un calor insoportable y demás, me tiré al piso, como se dice, a recostarme un poco y demás, a recibir un aire fresco y todo. Cuando yo sentí fue el piso que se movió y ahí mismo sonó la alarma. Obviamente me puse al tanto de todo, pero no pasó nada. Y anoche hubo más réplicas. Sobre las 11 de la noche también se sintió una que prácticamente hizo que se fuera la energía y volviera otra vez de nuevo, como a los 2 minutos, 3 minutos o 1 minuto, no sé. Y después hubo una sobre las 11:07 de la noche. Y esta madrugada, sobre las 4:19, hubo otra réplica. Son réplicas muy leves, de 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, pero pues ustedes imaginarán el susto tan tremendo y el pánico que hay en nosotros, que bendito Dios, de todas maneras estamos protegidos, porque los lugares donde estamos no están ni cuarteados, ni tienen ninguna complicación ni nada. Pero para esas personas que están fuera de los edificios, que están cuarteados y que pueden caer en cualquier momento, y a pesar de las carpas en que están en la calle, es peligroso, es complicado, porque cualquiera de esos edificios puede colapsar, irse por completo al desplome, y obviamente causaría otra tragedia más de la que estemos viviendo. El presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, y a través de su esposa Ana Lucía Pineda, la primera dama de la nación, ha estado ella muy al tanto de coordinar todas las entregas de donaciones, de alimentos, de todo lo que ha enviado el mundo en el exterior, diferentes países. Ya llegó un avión repleto con todas las ayudas del señor presidente Bukele, pero también Estados Unidos colabora. Otros países de Sudamérica están muy atentos. Ha llegado un grupo de rescatistas que son considerados de los mejores en México y que conocen mucho el tema de rescates, y estamos en esas. Esa es la intención durante todo este tiempo: rescatar, buscar qué se rescata en medio de los escombros. Y lo que están haciendo, ¿no? Están toque de queda todas las noches, entre 8 y 9 hasta las 6 de la mañana del otro día. Es la única forma de poder controlar, porque mientras uno estamos sufriendo, tratando de colaborar en lo que más podamos, hay gente que realmente está dedicada a ver qué puede robar de lo que quedó en medio de los escombros. Lo más importante ahora es poder donar insumos médicos, temas quirúrgicos, alimentación, alimentos no perecederos, víveres, abarrotes, agua, hidratación, porque no solamente es Cali, sino que hay muchos pueblos aledaños donde nos han escrito. Vamos ahora a otra parte del occidente colombiano. Hacemos contacto en Nuestra América con el comunicador Néstor Jaime Gómez. Él se encuentra en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, una de las ciudades afectadas por el terremoto. Hola Néstor, ¿cómo está la gente de Manizales? Hola Ricardo, un saludo para usted, un saludo para César. Nuestra ciudad, especialmente Manizales, que es una ciudad icónica por su arquitectura, muy golpeada, edificaciones antiquísimas que han sido afectadas en su estructura, que quizás haya que demoler. Algunas personas que nos escuchan, que hayan tenido la oportunidad de venir a esta ciudad del eje cafetero colombiano, saben muy bien que existe una figura icónica de la arquitectura mundial, que es la Catedral de Manizales. La catedral ha resultado terriblemente afectada. Todas las imágenes sufrieron, especialmente la que va en la aguja central, que está a más de 80 metros del piso. Habían instalado hace algunos años. Instalaron la imagen de Cristo resucitado, con sus brazos abiertos, y esa imagen se desplomó. Fue la primera en caer en el centro de Manizales, en la plaza principal. También una de sus agujas de nivel medio, por fortuna y gracias a Dios, no se desplomó hacia el lado de la calle. Se recostó sobre la aguja principal. Algunas personas
perdieron sus viviendas. Los gobiernos de Manizales y de algunos otros municipios han encargado a las autoridades de que se puedan alojar en coliseos, en sitios grandes, en colegios, y esto hace pues dramática la situación. En este momento pues ya podemos dar un parte de tranquilidad. Realmente las réplicas han sido de pocos grados, lo que ha permitido que las autoridades y los equipos de rescate sigan trabajando sin mayores novedades. Señor Néstor, y para los que desconocen, porque Nuestra América se escucha en todo el continente, pues Manizales está a una hora en carro desde la ciudad de Pereira, una de las ciudades más afectadas por este terremoto. Háblenos de esta ciudad de Pereira, con un elevado número de víctimas. En Pereira es mucho más dramática la situación. Realmente el embate de la naturaleza fue mucho más evidente y fuerte, lo que hizo que muchísimas construcciones fueran al piso, dejando a gente atrapada, personas que murieron, otros que están siendo en estos momentos precisamente buscados porque hay señales de vida, y las autoridades y los socorristas se dedican precisamente a intentar rescatar con vida a muchas personas que aún permanecen debajo de los escombros. Pereira ha sido una ciudad muy pujante y con estructuras icónicas también que han sido golpeadas por este temblor, por este sismo de altas magnitudes. Pereira pertenece al eje cafetero como una de las ciudades más importantes, y ha llamado mucho la atención pues que también esté arquitectónicamente, estructuralmente, supremamente afectada. Regresamos a otro punto de la ciudad de Cali, aquí en Nuestra América, porque hemos ubicado a un ciudadano caleño que lleva su apellido, César, es Grajales. El señor Álvaro Grajales. Correcto. Él ha estado en las labores de remoción de escombros y rescates. ¿Cómo ha sido su experiencia, señor Grajales? Mira, yo estaba en el gimnasio en el sur de la ciudad de Cali, en un cuarto piso. Fue bastante impactante y dramático, porque empezó el movimiento de tierra de menos a más. Cuando nos empezamos a dar cuenta que estaba temblando, todos los que estábamos en el gimnasio, todos los usuarios, nos estábamos disponiendo a evacuar, y en el proceso de evacuar inició ya la parte más fuerte, digamos la parte que podríamos considerar como terremoto. Las máquinas empezaron a caer, los techos empezaron a caer, los ductos de aire se empezaron a zafar. No pudimos evacuar, nos quedamos entre el pasillo donde está el ascensor y las escaleras para evacuar, porque no había forma de moverse. Vivo cerca, entonces me tocó caminar hasta mi casa, son unas 5 o 10 cuadras, para poder ver mi familia. Pues digamos que gracias a Dios estaba bien, pero pues cuando llegué a la unidad, al conjunto residencial donde vivo, ya estaban todas las familias afuera, varios edificios afectados, pues en mi zona afectados, solo se derrumbó uno, que yo creo que lo han visto en varias noticias, que se llama Torres del Limonar. Y ese mismo lunes apenas pude verificar que estaba mi familia bien, me dirigí allá a ese edificio, Torres del Limonar, a ayudar a remover escombros. Estuve la mañana. Más allá de los que hemos ayudado a remover escombros, lo tienen los rescatistas profesionales, aquellos que están entrenados para poder sacar a la gente bajo los escombros, es el calor. Cali es una ciudad caliente, estamos en verano, con temperaturas entre 27 y 30 grados centígrados, sumado a los escombros, a la cantidad de gente. Hay algunos rescatistas que han tenido golpe de calor. Sí, señor Grajales, y después de haber vivido esta experiencia tan de cerca, ¿qué mensaje quisiera enviar a los colombianos y a la comunidad internacional sobre la situación que atraviesan las ciudades afectadas por este terremoto? Pues mira, el mensaje es: no estamos solos. La verdad que los colombianos hemos despertado un sentido de solidaridad. Nos hemos estado acompañando. Hay personas que perdieron su hogar, su techo. Dueños de hoteles han dispuesto sus negocios para brindar acogida a familias, más los centros que dispuso el gobierno. Yo creo que la mayor reflexión que hay hoy es el lujo que es tener la familia bien, viva. Va a quedar en la zona solo personal de rescate, solo personal policial, solo personal militar. Otra persona, César Fernando Torres, está en otro lugar de la ciudad de Cali. Él es un hombre dedicado también a los medios y analista que se ha dedicado a dar su parte cívica. Vamos a escuchar qué piensa, cómo está viviendo esta situación y esta emergencia desde otro ángulo y desde otro lugar de la ciudad de Cali. Quiero comentarte que hoy
En esta ciudad vivimos una tensa calma, esperanzados en que debajo de esos escombros todavía encontremos vida. La situación no es fácil en esta ciudad, ni mucho menos en el resto del país, sobre todo en Pereira, Manizales, Quito, en el Chocó. De acuerdo con datos de la administración municipal aquí en Cali, son 56 edificaciones colapsadas, ya contamos con 78 personas fallecidas, 240 desaparecidas, lo cual hace pensar que el número de fallecidos va a incrementarse. La solidaridad de verdad del nuevo gobierno es de manera importante porque las ayudas que le han brindado a los ciudadanos o a las personas que han perdido todo o casi todo, se va a ver materializada en los próximos días. Este es un informe de Fernando Torres para Radio Martí. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia, Uruguay al Día en El Salto, Uruguay, Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia. Y para seguir conversando de lo que está sucediendo en Colombia y que también de alguna manera se conecta con lo que ha pasado en Venezuela en estos terremotos desafortunados que han sucedido en nuestro continente, tenemos como invitado especial al periodista conocedor de temas científicos de aquí de Radio TV Martí, el señor Jonathan Guzmán. Bienvenido a Nuestra América. ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, como siempre, hablando de ciencia y, bueno, haciendo lo mejor que se puede. Mucha gente en la calle, Jonathan, se pregunta si se parecen, si no se parecen, si hay algo que los hace coincidir. ¿Qué tendrían si se pusieran frente al espejo el terremoto de Colombia y el doble terremoto en Venezuela? Esa es una muy buena pregunta, porque en las redes sociales están corriendo muchas cosas que realmente no son correctas. Primero y principal, ambos eventos, o por supuesto sabemos que fueron eventos sísmicos, pero no tiene que ver uno con el otro. Por ejemplo, vamos un poquito atrás, el de Venezuela fue ocasionado por una falla de roce, que fue la falla del Caribe rozando con la falla sudamericana. Fue un movimiento de desplazamiento horizontal o puede ser vertical. Que se dio y luego, a los pocos segundos, ocurrió el otro. Que fue el doblete sísmico, porque obviamente cuando en zona sísmica, cuando hay mucho tiempo que no tiembla, entonces por supuesto esa energía
se va acumulando con respecto a los años y cuando llega el momento que no aguanta más, obviamente se libera, entonces se libera de golpes. Y Jonathan, en las redes sociales, cuando sucedió ese terremoto de Venezuela y luego conectamos ya al tema de Colombia, se hablaba también que sucediera en el mismo punto 2 veces, sucede una vez cada 1000 años. ¿Es cierto ese comentario que circulaba en las redes sociales o qué tanto es nada más fantasía? Bueno, por el momento eso es relativo realmente porque hasta ahora no hemos logrado, algún día ojalá espero que se pueda lograr, poder decir, prevenir, digamos, o decir cuándo va a suceder un evento sísmico. Lo que pasa es que esto fue simplemente una casualidad, lo que sucedió en Venezuela en este caso fue una casualidad que, bueno, simplemente como le comentaba a Ricardo, tiempo en esa zona de Venezuela no temblaba aproximadamente hace 105 años, entonces no se había registrado tampoco temblores de menor intensidad que ayuda a que esa energía acumulada se vaya, digamos, sofocando un poco y por eso pasó ese doblete sísmico. Entonces, el terremoto de Colombia fue generado básicamente por una falla de subducción. Recordemos que la zona donde se ubicó el epicentro del sismo pertenece a la parte del Pacífico colombiano. ¿Qué sucede en toda la parte del Pacífico? Bueno, sencillamente que ahí se encuentra, por ejemplo, en este caso se encontró la falla, la placa de Nazca, que va por debajo de la placa sudamericana, que se desplaza por debajo. La placa generalmente, las que son submarinas, son más pesadas que las placas continentales, entonces por eso van por debajo de esta placa. Entonces ese desplazamiento es lo que hace que lamentablemente sucedan los terremotos. Fue la causa del terremoto, puntualmente el de Colombia. Si se mide en cuanto a duración, por ejemplo, 7.4 fue el de Colombia, 7.2 y 7.5 fueron los dos de Venezuela. Pero las víctimas, afortunadamente digo yo, y me perdona que utilice este término, apenas pasan los 200 fallecidos en Colombia. En Venezuela hablamos de al menos 6.000 personas. La gran diferencia es dónde sucedió y el terreno donde sucedió. A diferencia de Venezuela, que la mayoría de las personas fallecidas hasta el momento, el terreno, la zona de La Guaira, que fue la más afectada, una de las más afectadas, esa es una zona lamentablemente no apta para poder construir, digamos, grandes edificaciones, porque es una zona que no es estable geológicamente. En cambio, en Colombia, por ejemplo, y también tiene que ver la profundidad del sismo. El sismo de Venezuela fue de aproximadamente 10 kilómetros de profundidad, el de Colombia fue de más de 100 kilómetros. Si me permites, Jonathan, para conectar eso, yo creo que y generar el contexto, ahí tocaste un tema importante. ¿Cuál es la diferencia, no? Ricardo mencionaba que prácticamente es la misma intensidad, pero la profundidad es muy diferente. Y entre más profundo, según tengo entendido, la irradiación es más fuerte, pero la afectación de desplazamiento del terreno es diferente. Por favor, ¿nos explicas bien cómo funciona eso de la profundidad? ¿Qué tanto afecta? Esto es muy interesante. Por ejemplo, voy al de Venezuela, que digamos que fue el primer evento sísmico para tener referencia. El de Venezuela fue aproximadamente de 10 kilómetros de profundidad, en una zona que es sedimentaria, ¿verdad? Digamos, una zona sedimentaria que pertenece a una falla, parte de la costa, de la cordillera de la costa venezolana. Cuando es tan superficial, las ondas, dependiendo del material digamos, terrestre que tiene que atravesar, viaja o más rápido o más lento. Generalmente son 2 tipos de onda. La onda primaria, que es la que llega primero, es la que llega a los teléfonos celulares que te emite la alerta, y la onda secundaria, que es la que te da el sacudón. A diferencia, el de Colombia, por ejemplo, fue primero más profundidad, les comenté antes, fue a 102, 107 kilómetros de profundidad, pero la diferencia a nivel geológico de la zona es una zona que es más sólida a nivel geológico, entonces pareciera que podría resistir un poco más, sí, pero no. ¿Qué sucede? A mayor profundidad, mayor es la dispersión de las ondas. Pongámoslo de manera para la gente que nos escucha, imagínese un cono, básicamente. Básicamente un cono. El cono, entre más profundo, tiene la oportunidad de que ese cono se expanda más y cubra más territorio, más terreno. También depende del material geológico, material, digamos, que tiene que genera atravesar. La resonancia. Exactamente. Y hay otro elemento que es el tipo de construcciones. Si bien así en Colombia el código de sismoresistencia cambió a raíz del terremoto de Armenia, uno se preguntaría si la cantidad de edificios que colapsaron tendrían algunos inconvenientes y no cumplían
con lo que manda hoy en las normas de construcción en Colombia. Eso es una cosa sumamente importante. Los científicos, obviamente, que saben mucho más de eso que yo, los científicos dicen que los terremotos no matan gente. Lo que matan las personas son simplemente las estructuras que se caen, que no están bien construidas. Si no, imagínense si el código de construcción no fuera tan estricto como en Japón. Japón tiembla todos los días. Entonces, no habría gente literalmente en Japón si no siguieran unos estrictos códigos de construcción. Entonces, ¿qué sucede lamentablemente en nuestros países? Que, bueno, no se siguen los códigos de construcción exactos y lamentablemente no hay tampoco una ley estricta que regule ese tipo de cosas. Nuestra América se ha escuchado en muchísimas partes de Latinoamérica donde, como mencionamos, los temblores son el pan de cada día. ¿Cuál es la recomendación para esas personas que están en Colombia, que están en Chile, que están en otros países para protegerse, cuidarse? ¿Cómo poder estar seguro en un caso de otro terremoto? Porque van a seguir existiendo en esas regiones que son tan sísmicas. Bueno, gracias a Dios hoy en día la tecnología ha avanzado bastante, a diferencia de unos años atrás, por ejemplo, cuando el terremoto de Chile en 1960, no existía internet, no existían los teléfonos celulares, y no existían, digamos, la cantidad de satélites que son tan sensibles que hoy en día pueden ayudarnos a medir, ¿no? Digamos, cuando van a suceder ese tipo de fenómenos. Las alertas que le llegan los teléfonos a la gente, las alertas de Google, por ejemplo, otras aplicaciones, son muy importantes porque te dan segundos vitales. 2 segunditos, 3 segunditos antes del sismo ya te llega la alerta, entonces te da chance para resguardarte tú, resguardar a la gente que está contigo y poder, digamos, tratar de buscar el lugar más seguro a la hora de este tipo de eventos, ¿no? Sí, no puede evacuar, ¿no? Porque si vive un piso 35 va a ser diferente que viva un piso 2, 3 quizá. Algunos de los rescatistas más importantes en nuestro continente, y diría yo en el mundo, por ejemplo, son los topos de México. Ellos tienen una experiencia enorme y a veces dan entrenamientos y actualizan de cuáles son los protocolos que debería seguir uno y sobre todo la gente que vive en edificios. ¿Sabes algunos de esos protocolos, Jonathan, que de pronto se te ocurran que debería uno, por lo menos si no alcanza a salir, tener precaución? Lo que se recomienda es tratar de buscar, si estás, dependiendo en qué tipo de estructura estés, si estás en tu casa, por ejemplo, si vives en una casa, 1 o 2 pisos, es tratar de buscar las partes de la casa, digamos las que sean más fuertes, los marcos de las puertas, no te pongas en el medio de la sala porque te pueden caer el techo de encima, tienes que buscar las estructuras, digamos, que tú sabes que son más fuertes. Si estás, por ejemplo, en un edificio, igualmente, por supuesto, no debes usar los elevadores, es muy importante. Yo sé que es difícil, pero todo el mundo lo dice, pero hay que conservar la calma porque un momento que pierdes la calma puede ser la diferencia entre que estés vivo o que no, que cuando te pasen este tipo de cosas. Entonces, es muy importante. Y segundo, siempre es importante, dependiendo de donde tú vivas, seguir, digamos, por supuesto, las recomendaciones de las autoridades que son versadas en el asunto y simplemente estar pendiente. Exacto, no hacer caso a cualquiera. Un plan de emergencia, tener un plan de emergencia siempre. Y una recomendación que creo que podríamos hacer todos aquí, y queridísimo Jonathan, el tema de cuando la gente quiere ayudar a remover escombros, ayudar a los que están atrapados, hagan silencio, porque el silencio es importante para poderlos escuchar. La gente que grita, que a lo mejor está pegándole a un muro, entonces si todo el mundo grita es muy difícil. Eso es muy importante, eso es un protocolo que usan generalmente casi todos los equipos de rescate del mundo que actúan en este tipo digamos, de fenómenos tectónicos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque un quejido, una tocada de repente en alguna cosa es lo que te da a ti la guía para decir, hay alguien vivo ahí. Y lo que me preguntabas tú de los protocolos que siguen los rescatistas, estas recomendaciones que dan ellos es porque hay ciertas partes de la estructura de una edificación, sea apartamento, edificio, casa, lo que sea, que se comportan de diferente manera según cómo estén construidas a la hora de un evento sísmico. ¿Qué sucede? Le recomiendan a la gente que si se tira al piso se ponga debajo de una mesa, que se ponga en posición fetal. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón. En posición fetal porque cuando tú reduces tu espacio físico con respecto a tu entorno a la hora que las cosas se vayan cayendo, tienes más posibilidades de que se armen esos espacios pequeños, como ellos dicen, burbujas. Burbujas, triángulos. Exactamente, son de los triángulos de vida que se dice.
Entonces eso puede ser la diferencia en que, bueno, sobrevivas o no a un evento de este tipo. Pues seguiremos al tanto sobre lo que ha sido esta evolución de la tragedia, un terremoto de 7.4 en la escala Richter comenzando el lunes pasado, y hacemos la medición de los hermanos colombianos, cómo siguen enfrentando la tragedia. Jonathan Guzmán, periodista conocedor de temas científicos aquí en Martín Noticias, a quien le damos las gracias. Gracias, muchachos, y bueno, a la orden siempre. Nuestra América. Terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de las noticias. Atentos a lo que viene en Nuestra América, que les traeremos lo último con los mejores analistas de lo que pasa en nuestro continente. Con gusto les estuvimos acompañando César Grajales y Ricardo Espinosa. Hasta pronto.